Buen día, mi nombre es Gustavo Adolfo Pérez Hernández. A continuación voy a explicar la fabricación industrial de la gasolina. Generalidades. La gasolina es uno de los derivados más importantes del petróleo. Es una mezcla de muchos hidrocarburos diferentes que se obtienen al refinar el petróleo crudo. Se conoce como líquido volátil, inflamable y de olor característico que pasa por un proceso de destilación fraccionada del petróleo bruto. Utilizada principalmente como combustible, es esencial para la red mundial de transporte, el combustible primario que hace funcionar los motores de la combustión interna que mueven la mayoría de los automóviles y otros sistemas de transporte. También funciona como disolvente. Algunos ejemplos de su uso es estufas, lámparas y disolventes de limpieza, etc. Densidad de un 680 kilogramos por metro cúbico, lo que corresponde hasta un 20% menos que el del gasóleo o diésel, el cual posee 850 kilogramos sobre metro cúbico. Postcombustible, cada litro de gasolina genera 34,78 megajulios de energía. En lo que respecta a masa, la gasolina cuenta con 3,55 más de energía. Descripción del proceso industrial. Al principio del siglo XIX, la gasolina de buena calidad era obtenida con algo de suerte. La naturaleza proporcionaba los ingredientes, casi siempre parafinas, hidrocarburos lineales y cíclicos, pero diluidos en otros componentes contenidos en el petróleo crudo. En la actualidad, la gasolina es un producto hecho por el hombre, es decir, de origen sintético. Para que se pueda obtener lo que hoy es la gasolina, previamente hay que calentar el petróleo. A medida que sube la temperatura, los compuestos con menos átomos de carbono en sus moléculas y que son gaseosos se desprenden fácilmente. Después, los compuestos líquidos se vaporizan y también se separan, y así sucesivamente hasta obtener las diferentes secciones. Esto se realiza en una torre de destilación, la parte clave de la refinería. Cuando el crudo está dentro, se calienta hasta alcanzar los 400 grados centígrados y hace que los vapores suban a través de diferentes secciones, donde las sustancias se van condensando en función de sus características. A continuación, observamos una torre de destilación, donde los primeros vapores que se licúan son los del gasoil pesado, a 300 grados centígrados aproximadamente. Del- Después, el gasóleo ligero a 200 grados centígrados. A continuación, la querosina a 175 grados centígrados, la nafta y por último la gasolina y los gases combustibles que salen de la torre de fraccionamientos todavía en forma de vapor a 100 grados centígrados. Esta última fracción se envía a la torre de destilación, donde se separan los gases de la gasolina, se van formando con diferentes intervalos de ebullición, que ya son productos de alto consumo. La creciente demanda de gasolina hace insuficiente la obtenida por la destilación del petróleo. Ha sido necesario idear un procedimiento para convertir los hidrocarburos de cadena larga con pocas aplicaciones en otros de cadena más corta correspondientes a la gasolina. Este proceso de ruptura de cadena se llama cracking o craqueo y tiene lugar a temperatura de unos 500 grados centígrados en ausencia de oxígeno y con catalizadores adecuados. Hay 203 SIT 02. El resultado es una mezcla principalmente de alcanos de cadena corta y alquenos. Los factores que determinan la formación de los diversos productos generados durante el cracking son la naturaleza o tipo de petróleo, la temperatura, la presión, el tiempo de proceso y los catalizadores. El rango de temperatura normal en el cracking es de 400 a 600 grados centígrados. Los hidrocarburos menos estables se comienzan a romperse a 300 grados centígrados y sobre 400 grados centígrados se inicia un apreciable desprendimiento de hidrógeno. Para ello se utiliza la torre de craqueo, donde se introduce el petróleo crudo y se calienta. El vapor se condensa y el residuo se utiliza para grasas, aceites pesados y fibras textiles. Después, el vapor condensado vuelve a calentarse y de esa segunda destilación se obtiene el fuel oil. Si se vuelve a destilar, se obtiene gasóleo,
Con otra destilación más se obtiene queroseno y con la siguiente se obtiene gasolina. Y si se destila la gasolina se obtiene nafta. El índice de octano se utiliza para medir el poder antidetonante de una gasolina. Como una gasolina es tanto mejor cuanto más rica sea en alcanos ramificados, mayor índice de alcano. Se somete a otra operación llamada reformado, hecha a presión elevada y con catalizadores. Impacto ambiental. Genera el más conocido a nivel popular el dióxido de carbono o CO2, un gas que en principio no es tóxico, pero que cuando se acumula en la atmósfera contribuye a crear ese efecto invernadero que contribuye al calentamiento global, cuyas consecuencias ya estamos sufriendo en muchas zonas del planeta. Pero además, cuando grandes cantidades de dióxido de carbono son absorbidas por el agua del mar, se forma H2CO3 o ácido carbónico, una sustancia que altera el ecosistema matando o dañando peces y plantas. Gracias por la atención.